pi, pi, eso es cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito. Pi, 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 siempre vivo pendiente. Pi, pi, cuando el viejo me toca. Pi, 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 siempre vivo pendiente. Pi, pi, cuando el viejo me toca. Pi, 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 ya me tiene bañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pito. Hola, bienvenidos a La Campechana. Ya nos cayó el chahuistle. ¿Han escuchado o usado esa expresión? ¿Saben lo que significa y cuál es su origen? Bueno, cuando decimos que nos cayó el chahuistle, en realidad lo que queremos decir es que llegó una persona no grata a echarnos a perder el momento o que nos halló haciendo algo indebido. El chahuistle es un hongo, primo hermano del huitlacoche, que ataca al trigo o al maíz, y su apariencia y consistencia son parecidos al del polvo, un polvo color negro o rojo, y esto echa a perder la cosecha. A diferencia del huitlacoche, que en realidad no la echa a perder, sino que se convierte en un platillo realmente gourmet y de alta cocina, reconocida internacionalmente de nuestra cocina mexicana. Bueno, pues esto tiene su origen en la época prehispánica. La palabra original es chahuistli, que literalmente significa enfermedad del maíz. Y en realidad era una verdadera tragedia que esta plaga afectara las cosechas, ya que el maíz siempre fue un producto esencial en la economía de estas culturas. Por eso cobra sentido que cuando una persona llega a aguarnos la fiesta o a interrumpir nuestra tertulia o a echarla a perder, pues digamos, ya nos cayó el chahuistle. No sé si ya lo sabían y si no, ahora ya lo saben. Gracias por escucharnos y los dejamos con muchos más temas campechanos. Hasta la próxima. Ya vieron, dando cátedra, Caro, de cómo usamos palabras cotidianas que no encontramos su raíz o la costumbre del por qué es, cómo se utiliza esta palabra. Sean bienvenidos a esta campechana más, una campechana de otro lunes más de este mes del niño, por supuesto, en donde pues por azares del destino se nubló el cielo y nos cayó agua en la cabina. Disculpen la hora, pero luego son vicisitudes que no prevemos. Pero pues vámonos de lleno con los temas campechanos que se han suscitado en estos días. Y uno de ellos, pues nos cayó el chahuistle también con el horario de verano, porque ya tuvimos que adelantar los relojes una hora a partir del pasado domingo. Y más que nada, siempre cada año se ha implementado esto, salvo 1 o 2 estados de la república, entre ellos me parece que es Durango, es el que no mueve sus horarios, se mantienen vigentes en el horario de invierno y como le dicen en el horario tradicional. Y sin embargo, pues la idea de este horario de verano es aprovechar mejor las horas de luz y ahorrar electricidad, cosa que es, a mi parecer, es una vil mentira. En muchos negocios, en muchas casas, en muchos hogares, en muchos edificios públicos, en muchos, inclusive en oficinas privadas, pues la luz está prendida a todas horas del día, desde que está en pleno rayo del sol. Algunas empresas sí me queda claro que evitan no el gasto del consumo de energía, sino bajar esa sensación térmica calurosa del ambiente o del aspecto de donde se encuentren, pero no todo se aplica y por ende pues tampoco se hace una mínima diferencia. Sin embargo, pues por algo se empieza y creo que no es suficiente. La madrugada de este domingo 7 de abril entró en vigor el horario de verano, como les comentaba, en mayor parte de nuestro territorio nacional, por lo que pues ya tengan mucho cuidado porque los relojes hay que adelantarlos una hora y pues sí, nos descompensa esta medida, pues que toda vez de que pues, ahorita hay que hacer el proceso de asimilación de que ya sean, por ejemplo, las 6, 7 de la tarde, 7 de la noche,
y pues todavía hay luz. Entonces es un proceso que hay que asimilar. Esta medida fue adoptada a partir de 1996 por el gobierno en turno, que, como les comentaba en un inicio, pretendía aprovechar mejor las horas de luz solar y consumir menos electricidad. Es un tema que se ha debatido siempre, no solo en San Lázaro, ahora en Reforma, en el Senado, inclusive en la propia administración de esta 4T. Simplemente la gente, hay muchos puntos en contra, muchos puntos a favor, pero sobre todo la gente que tiene que hacer actividades diarias que impliquen un golpe, un impacto en sus horarios, en su vida rutinal, es tremendo. Entonces creo que ahí también, independientemente de la administración gubernamental en turno, deberían tomar muy en cuenta qué tanto benéfico es, eso del horario de verano. Yo, la verdad, damas y caballeros, queridos amigos, yo estoy más cómodo, me siento mucho mejor con el horario de invierno. Ok, sí, oscurece más temprano, pero creo que pues el orden natural de las cosas creo que debe de funcionar así, ¿no? Entonces, habrá unos en contra, como les digo, otros a favor, pero así es esto, es lo que hay. Entonces hay que adaptarse a este cambio de horario. Y haciendo un paréntesis, la campechana anterior había dado unos datos que se me había ido el alemán. La Revolución Francesa, que comienza con la toma de la Bastilla, ocurrió en 1789, para que lo recuerden. Y también, haciendo una efeméride, un paréntesis, hablábamos sobre Emiliano Zapata Salazar, que él fallece un 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, eso en el estado de Morelos, pues ya recordando que pues lo que se venía, es decir, lo del ejército carrancista comandado por el señor Venustiano, pues era una piedra en el zapato el caudillo del sur, y pues qué mejor manera de blanquearlo, quitarlo del camino, ¿no? A la punta de la lanza del Ejército Libertador del Sur. Y ya se conmemora otro año más de su fallecimiento en el próximo 10 de este mes. Entonces, ahí está la reseña. ¿Y qué les parece si continuamos? Porque hay bastante material. Hola amigos, nuevamente los saludo, y esta ocasión para comentar brevemente un asunto que está en plática y en controversia actualmente, que es el proyecto del Tren Maya, que es el proyecto principal del gobierno actual. Este proyecto pues tiene un proceso de desarrollo en este país. Obviamente tiene mucha controversia, puesto que ya tenemos historial de algunos otros proyectos que han salido verdaderamente mal, y la opinión de muchos expertos es que este no va a ser la excepción, sino que saldrá pésimamente mal, y que será un proyecto que al final, como siempre, todos los mexicanos vamos a terminar pagando de nuestras bolsas, y va a ser que en realidad está muy mal planeado, y que va a ser no solamente una carga económica para la de por sí ya lastimada economía mexicana y personal, ¿no?, de todas las familias mexicanas en realidad, y que además pues va a ser un proyecto que va a hacer mucho daño a la zona de la península de Yucatán. Bueno, esa es la opinión de algunos. No sé qué piensan ustedes. En realidad pues es algo que ni siquiera ha comenzado ya. Si ustedes conocen un poco el proyecto, es un proyecto sí bastante ambicioso, que lo que pretende es unir muchos destinos de este lugar, de nuestra zona del sureste mexicano, la península de Yucatán, y muchos destinos, pienso yo que hasta ahora poco explotados. Pero les voy a decir lo que yo veo. Hay muchos lugares y que bueno, lo quiero ligar un poco con lo que es un poco los factores o los conceptos que mundialmente califican a un país como de primer mundo o de tercer mundo. Ya el segundo mundo no es muy ocupado,
Pero bueno, antes el factor principal era el desarrollo, el índice de desarrollo humano. Ahora pues un poco eso ha cambiado y afectan otros factores, pues sí, como la tecnología aplicada al país y que la población, la mayor parte de la población que habita un país tenga una calidad de vida pues en general buena y que ésta sea pareja en todos lados. Uno de los principales objetivos de este proyecto es precisamente hacer que la comunidad que vive en esta zona del país sea pues beneficiada en cuanto al consumo del turismo. Yo no sé en realidad si este proyecto va a llevarse a cabo con excelencia. La verdad es que pues por mal que se escuche, en México no solemos hacer muy bien las cosas en ciertos sectores, y cuando hablamos del gobierno pues mucho menos, ¿no? Sin embargo, de lo que se plasma en papel en los objetivos, en lo que aborda este proyecto, muchos de los destinos que se unen, realmente sería fantástico tener este tren. Y si ustedes lo ven a forma de turistas que no viven en esa zona del país, pues a mí me resulta francamente atractivo. Hay otros países europeos donde realmente sus vías de tren están tan bien hechas sin invadir en realidad, aunque la invaden de alguna forma, pero que en realidad lo que hacen es promover esas zonas, pues incluso ecológicas. Por ejemplo, Italia es un ejemplo. Su red de trenes es tan buena que puedes viajar por todo el país en tren y es muy accesible a todos los turistas y a toda la gente en realidad que quiera hacerlo. A mí me sonaría que en verdad es un proyecto que, si lo logran hacer bien, nos dispararía o nos colocaría, ojalá, en un nivel diferente en cuanto al turismo, en cuanto a la proyección internacional que podemos tener, incluso al turismo nacional. No sé qué piensen ustedes, no sé si es algo que están a favor o en contra. Mucho se dice en los medios y pues obviamente hay muchas cosas que nunca vamos a saber a ciencia cierta. Todos los intereses que están relacionados en cada proyecto que el gobierno hace. Ojalá, es mi deseo, que si esto llega a cumplirse y a concretarse con pues una extraordinaria planeación del beneficio para lo que está proyectado y lo que está manifestado, y se vea pronto y se vea bien dentro de la economía mexicana. Y ojalá que este proyecto, si funciona, sea algo que se quiera desarrollar a todo lo largo del país. México es un país que vale la pena conocerse y que incluso pues es mucho más grande que muchos de los países juntos que forman del territorio europeo, y me parece que es una lástima que hoy en día no podamos tener una red que nos permita conocerlo a nosotros como mexicanos y a otras personas, a otros sectores turísticos en todo el mundo. Verdaderamente sería para mí algo fabuloso. Se dice mucho que va a ser una devastación de la selva porque tiene 3 principales tramos, que va a ser selva, que va a ser golfo y que va a ser Caribe. Entonces, ojalá logren hacer este proyecto de una forma cuidadosa y bien, y que, bueno, más allá que sea el proyecto de un gobierno por el que yo no voté o el que yo sí voté, verdaderamente que sea un proyecto que nos beneficie a todos como mexicanos. Me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes saben. Particularmente a mí me parece extraordinario, así como se ve. No sé mucho más y sería bueno que pues
se pueda tener la oportunidad de que sea un proyecto exitoso. Gracias y ojalá quieran comentar con nosotros sus opiniones. Hasta luego. Por supuesto que vamos a opinar, Caro. Muchísimas gracias. Tocaste creo que un punto muy sensible y no solo uno sino varios. De entrada eso, los factores, los indicadores que me marcan las diferencias entre un país de tercero, segundo o de primer mundo. Un ejemplo que dijiste muy cierto es Italia. Ejemplo, no vamos a entrar en detalles en cuanto al fútbol, pero es un ejemplo y espero me puedan acompañar en mi ejemplo, valga la redundancia. Cuando un equipo de fútbol, de soccer, se tiene que trasladar a una región dentro de su propio país para jugar la Serie A italiana, que es el torneo local o la liga de allá de aquel país. Ejemplo, el Milan, que radica en la capital de la moda, en Milán, Italia, cuando tiene partidos con ciertas regiones cercanas a la capital, ¿qué es lo que hace? Precisamente lo que refiere Caro. Está tan bien construida y determinada la red de tren en todo el país que llevan al club, al equipo, lo suben a un tren y se van a la región. Entonces, un ejemplo por así decirlo, pues a Lazio, quizá queda un poquito lejos Turín, pero a lo que voy es, en ciertas regiones que le quede cerca al equipo, pues toman el tren. Y no solo eso, ¿no? Que vayan a ciertos puntos. Ahora, trayendo la idea o el proyecto del Tren Maya a nuestro país, sí, yo no veo mal la idea del presidente de todos ustedes. Sin embargo, como en toda gran idea que nos venden, pues sí hay que verle aspectos positivos y negativos. El primero, como bien lo refiere Caro, el impacto ambiental, que tan así, y creo que el presidente está dando de qué hablar cada semana, sin entrar en el fondo de lo políticamente correcto, entre comillas. A lo que voy es, recuerden que qué pasó cuando antes de llegar a la silla o a la administración dijo, se suspende el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con residencia en Texcoco, y pues la construcción está ahí, varada. El impacto ambiental fue tremendo, flora, fauna, suelo, agua, el lago de Texcoco cerca, la maquinaria, que inclusive un saludo a la estimadísima Isabel Pedraza, que forma parte del grupo ecocultural Tlaloques, no, le debemos ese podcast. Saludos, Isa. Nos comentaba, ¿no? Que al final del día también monstruos de las empresas, por ejemplo Coca-Cola y Bonafont, se desviaban el agua de los mantos acuíferos de lo que era donde están situados los baños del rey poeta de Netzahualcóyotl. Entonces ahí también es un ir y venir de cuestiones de intereses, de terceros, de los que están en la silla, de las empresas con tal de no perder. Entonces ahí también son muchas cuestiones, inclusive por ejemplo en el proyecto están las estaciones de Bacalar, Calakmul, Cancún, Ciudad Campeche, Chichén Itzá, Escárcega, Felipe Carrillo Puerto, Izamal, Mérida, Palenque, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, Valladolid, que están distribuidas en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. A lo que voy es que de estas regiones, inclusive también parte de Chiapas, pero la cuestión es que ciertas zonas que también pasará por Tabasco, este tren, a lo que voy es, estas estaciones que están situadas en ciertas zonas, pues son zonas arqueológicas, zonas culturales, sí, están atacando el aspecto del turismo, pero hay mucha dualidad. Si quieres poner un tren en una zona arqueológica o cerca de una zona arqueológica para atraer el turismo, está bien, pero el daño ambiental va a ser tremendo y no nos pueden adornar
y no nos quieran dorar la píldora, como bien lo comenta Caro, de que todo va a estar bien, no va a haber daños. Por supuesto que va a haber daños, y no quiero ser negativo ni pesimista. Simplemente lo hablo y se los platico desde un aspecto real, en donde va a pesar, y no solo a nosotros, como bien lo comenta Caro, el pago con los impuestos a plazos largos, sino también con la flora, la fauna, dejarlo así como está. Si quieren abrir aunque sea un camino de terracería, no puede ser una mala idea. La cuestión es que cuando se ve un proyecto atractivo, pues todo el mundo quiere meter mano. ¿Y qué es lo primero que hacen al meter mano? Sacar dinero. Entonces ahí donde las grandes ideas se echan a perder. Yo lo único que quisiera es decirles que estemos al pendiente del proyecto de este proyecto denominado Tren Maya, para ver qué tan costo-beneficio de entrada les puede funcionar a los habitantes de aquella zona del sureste, para posteriormente, como dice Caro, extenderlo. Recordemos que cuando sufrimos, o nuestros antepasados sufrieron la etapa de la revolución, uno de los transportes, o uno de los medios de transportes, mejor dicho, que se destacaba por su eficiencia en su época, era el ferrocarril. Entonces, cuando extraían de las minas el carbón, ciertos minerales, o inclusive el petróleo, era transportado vía ferrocarril, que Porfirio Díaz ya había hecho apalabrado contratos asquerosos con empresas norteamericanas que venían, sustraían el crudo y se lo llevaban a Estados Unidos. A lo que voy, que es el medio de transporte que existía y imperaba en ese tiempo de la, entre comillas, modernidad, por así decirlo. Porque nuestra gente era campesina, trabajaba la tierra, se transportaba en caballos, etcétera. Entonces viene esta revolución, así con sus letras, que también, como dicen los especialistas en el tema, en la historia, ¿qué tan benéfico fue esa revolución? Y es una pregunta que se los dejo sobre la mesa. Entonces, yo solo espero y los invito a estar al pendiente de lo que el presidente de todos ustedes haga en cuanto a los avances, o se aterrice y se empiece la construcción de este Tren Maya, ¿no? Yo estoy en contra, porque pues la flora y la fauna no se pueden defender. Entonces creo que lo que menos podemos hacer como intentos de seres humanos es ya detener lo mejor que se pueda el daño a la tierra. No solo a la tierra, sino a ese puño de tierra, sino en general a plantas, flores, animales, seres vivos, las aguas, a todo en general, los cielos. Entonces habrá que ver cuál es el avance y lo que nos presenta el presidente de todos ustedes en cuanto a este proyecto. Y cambiando otro poquito de tema, el pasado fin de semana se llevó a cabo el ceremonia GNP 2019, donde pues sí hubo bastante, creo que lo que llamó mucho la atención de este ceremonia 2019, pues fue lo políticamente envuelto. Es decir, otra vez se hacen presentes las bandas británicas. No es la excepción en el caso de Massive Attack, perdón, es que se me lengua la traba, en donde esta agrupación de origen británica pues se dio a conocer en el sentido de que pues ellos no son tan indiferentes ni tan ¿cómo decirlo? No son tan se me fue la palabra. No pasan desapercibido el hecho de lo que está pasando tanto del lado con los hermanos o con los vecinos gringos en nuestro país, que recaemos en otra cosa que está dando de qué hablar también el presidente de todos ustedes. Donald Trump tiene escasos días que dijo que los aranceles iban a subir
o se les iba a cobrar más a nuestro país si ellos no detenían el paso de nuestros migrantes, ¿no?, hacia su tierra. Como lo decían en otras administraciones anteriores, la administración es un movimiento entre comillas natural, que en cierto modo hace que circule la economía, cosa que se me hace una reverenda jalada, porque si hubiera economía, nuestros paisanos no tendrían por qué, o no tendrían o no buscarían esa necesidad de buscar un mejor ingreso o una fuente de ingreso en otro lado que no sea nuestro país. También de las bandas que destacan en este cartel, pues Pussy Riot. Hubo bandas también como Little Jesus, Rosalía, la española, Yaeji, Denzel Curry, Clubs, Defensa. Hubo un cartel, pues digamos que fue envuelto por la política y sobre todo los mensajes que pasaba Massive Attack mientras ellos tocaban, ¿no? Ejemplo, en estos momentos en los que estoy escribiendo están llegando más inmigrantes. Además, los ilegales votan a los demócratas y votan 2 veces o muchas, entre otras frases. También, por ejemplo, en memoria de los desaparecidos. Creo que también eso es lo que les causa un poco de pus a nuestra administración. Tal ejemplo que recuerdo hace unos años cuando vino Roger Waters, también, ¿no? Todavía estaba el copetín en la administración y Donald Trump apenas iba a ser candidato y pues les tundió a los dos. Entonces creo que no solo es exclusivo de un cierto artista, sino más que nada es un tema que causa mucha incomodidad a esas figuras que están, a esas figuras políticas que están en turno en sus respectivas administraciones. Entonces ahí es lo que pues se dan a conocer los artistas y recaemos en algo: la libertad de expresión, seas músico, británico, español, mexicano, sudamericano, etcétera. Simplemente es un medio de difusión y es un medio de comunicación. Y pues continuando en esta campechana, pues, ¿qué les parece si vámonos con esto? Hola, otra vez yo. Y ya por último, y para no cansarlos demasiado y un poco ligándolo con el tema anterior que comenté acerca del turismo en la zona de la península, pues también quería comentarles este fin de semana. Tuve la oportunidad de hacer una travesía por algunos cerros de aquí de México que verdaderamente son hermosos. Hicimos una travesía de más o menos 25 kilómetros desde el Parque Nacional de los Dinamos, pasando por la cima de la Coconetla, que es un lugar extraordinario. Si ustedes no lo conocen, tienen que ir. Es gratis, no vas en tren, no, ¿cómo se dice? No dañas el ecosistema ni nada por el estilo. Puedes llegar caminando por tus propios medios y es una vista inigualable. De verdad que México tiene unos paisajes que no le pide nada a otros lados del mundo y que tenemos tan accesible nosotros aquí que a veces no nos aventuramos a ir. Yo sé que hay muchos temas de inseguridad, etcétera, pero creo que si poco a poco vamos planeando y organizando cosas, podríamos estar conociendo nuestro país de una forma extraordinaria. Esta fue una actividad de senderismo y por supuesto que se disfruta diferente. Caminas, hueles, escuchas. Es una experiencia diferente a la cual los invito a incurrir cada vez más y que creo que es bastante ilustrativa también. Entonces, fue desde el Parque Nacional de los Dinamos, la cima de la Coconetla, después bajas de esa cima un poquito y luego vuelves a subir porque subimos al Cerro de San Miguel, donde hasta arriba hay una capillita que por lo que sé es bastante conocida, la capilla de San Miguel Arcángel.
Es una ermita muy bonita, bastante alta, fresca, y bueno, pues donde se hacen algunas actividades religiosas. Es una montaña o un cerro bastante alto, más o menos, un poquito menos que el Pico del Águila, y que vale la pena. Obviamente, estando tan alto, pues la vista ahí también es especial. Sin embargo, no es tan bonita como la de la Coconetla, que es quizá un poquito más abajo, pero ustedes pueden ver, no les puedo explicar, pero pueden ver mucha belleza en muchos sentidos. Y bueno, en el en el Cerro de San Miguel, lo que ven es pues la ciudad de forma diferente, ¿no? Entonces pueden ver mucho más allá, pero la vista, para mí, la de la Coconetla se la lleva de calle. Pero bueno, ya que llegas ahí, finalmente al Cerro de San Miguel son alrededor de ya 16 kilómetros recorridos, cosa que la satisfacción de estar ahí en esa cima pues es inigualable, por haber pasado ya diferentes tipos de terrenos, haber visto ya muchos paisajes muy bonitos. Y bueno, a partir de ahí la idea era regresar por donde subimos. Sin embargo, imagínense, era otro recorrido de otros 16 kilómetros que, si bien llegamos con bastante buena resistencia y ánimo, pensar en un recorrido de 16 kilómetros con la dificultad de la bajada como fue la subida, pues sí, como que de pronto la piensas. Entonces elegimos bajar por el otro lado, que es ese cerro, ese sendero nos conecta al desierto de los Leones. Y pues en ese día había una carrera que se organizó, que fue muy difundida, y que bueno, pues había varias distancias. Era, me parece que 6, 21, 50 y 80 kilómetros. Teníamos la intención de participar, sin embargo, por alguna razón no lo hicimos y elegimos mejor hacer esta otra ruta, que fue mucho mejor. De ese lado nos encontramos a mucho más gente, obviamente, porque estaban participando de esta carrera. El terreno es un poquito diferente, es como un poquito más árido, más desértico, por decirlo de alguna manera, aunque todavía es mucho bosque. Y pues bajamos por ahí. La bajada es muy noble y pues mucho más disfrutable en este sentido. Entonces hicimos otros 6-7 kilómetros más de bajada. En realidad fue un recorrido, les digo yo, que entre 23 y 25. En este caso la tecnología nos falló y las pilas se nos terminaron, así que no pudimos registrar la ruta completa en un solo dispositivo. Y bueno, calculamos que fue entre 23 y 25 kilómetros. Llegamos junto con los de la carrera. Abajo, pues en el desierto, ya llegando, te puedes echar unas quecas, una chela. Hay camiones que te bajan hasta las 5 de la tarde, entonces da perfectamente tiempo de salir muy temprano, llegar a los dinamos, hacer la travesía, llegar alrededor de las 4 al desierto, comer, descansar e irte hacia tu casa. Es una ruta que en verdad vale la pena si ustedes no la han hecho. Ojalá que puedan tener algún grupo de senderismo donde unirse y poderla realizar. Es verdaderamente, tiene su grado de dificultad, sin embargo, pues también tiene un alto grado de satisfacción cuando la terminas. No nos encontramos mucha gente en el camino. Todavía pienso que no es una ruta tan transitada, pero pues yo esperaría que cada vez más personas de nuestro país la quieran conocer y disfrutar. Ojalá se animen, ojalá, y a ver, vamos a pensar si pues lanzamos para que esta ruta sea la próxima que podamos hacer como equipo del libro Claro Oscuro. Y pues por supuesto los invitamos a participar si ustedes tienen el ánimo de conocer esta parte boscosa de nuestro país, que realmente es muy bonita. Fueron 25 kilómetros, alrededor de 1460
metros de desnivel positivo. Y la ruta fue Dinamos, Cima de la Coconetla, Cerro de San Miguel, Desierto de los Leones. Y estuvo bastante padre. Saludos. No, pues ya con eso, nada más de escuchar los metros de desnivel positivo tuve, pero hay un dato muy curioso. Tuve la oportunidad en anteriores rodadas de llegar al Desierto de los Leones. Está muy bonito. De hecho, si tienen la oportunidad de meterse a una visita guiada ahí al desierto, sabrán que ese pedazo es un lunar de todo lo que conlleva a esa zona del desierto. Pero sí está muy demandante la ruta. Y sí, pues nos la aventamos, aunque somos medio tortugas a patín. Con eso del senderismo, pues nos vamos curtiendo. Muchísimas gracias, Caro. Un saludo, un fuerte abrazo donde quiera que estés. Y sí, regresaremos a ver esa demanda del senderismo al Desierto de los Leones, porque pues sí dan ganas. Y si se baja la lonja, por supuesto que nos va a dar muchísimo gusto. Y ahorita que estamos en lo del deporte y en estas cuestiones, el pasado domingo nos lanzamos a la Interestatal a Cholula, en el estado de Puebla. Pues sí, competencia, rodada, evento, fue galardonada llevada a cabo por Ciclismo para Todos. Que hay ciertas cuestiones que los organizadores y en sí los que tienen el poder de estos eventos en las manos, pues tienen que revisar la logística, la mala planeación, también pues sobre todo creo que si bien es cierto que los deportistas, por ejemplo en el caso del senderismo, en el trail, ultra trail, running, o en el ciclismo, ya sea de montaña, de ruta, con escaladas demandantes, con subidas muy marcadas y pronunciadas, creo que independientemente de la rama del deporte que se tenga que armar, hay que salvaguardar de alguna u otra manera la seguridad o la integridad del deportista o de la persona que está llevándose a cabo en ese tipo de eventos. Y hay muchas cosas que remarcar y que dejan mucho que desear, pero sobre todo no pueden olvidar a la gente que se queda rezagada escalando en la carretera cuando un cierto tramo de la carretera está en reparación y eso acorta los carriles. Y tomando en consideración una cosa, no son carritos simples y comunes los que pasan, son camiones de doble semirremolque, autobuses que llevan personas, pasajeros, camiones, tractocamiones, en fin, son muchos detalles. La ruta sí está muy demandante, fueron 120 kilómetros. Ya tenemos la oportunidad de haber llegado con el clan intergrupal ciclista en la rodada del mes de... ¿Qué fue? ¿Febrero? Sí, ¿no? ¿La segunda? ¿Sí? ¿Fue febrero o marzo? No, sí fue febrero. Disculpen ustedes, amigos, damas y caballeros, pero se me fue la rata. No dejó de girar. Esa rodada a Chautla, a la ex hacienda de Chautla, fue guiada por Acatitla Bikers. Todavía de Chautla, de la ex hacienda de Chautla hacia Cholula, pues todavía le colgaba. A Chautla son 90 kilómetros y el evento marcaba 120. Ojo también con las señalizaciones. También fue un tema mucho que desear. Hay muchos comentarios en Facebook sobre la gente que acudió a esta rodada y pues no son comentarios muy favorables ahí para, pues sí, una jalada de orejas para el señor de Zip. Pero pues que ponga atención en la gente, no en los reclamos, sino en lo que él no ve, pues las personas que están ahí, para que pues pueda usted darse cuenta de en qué cosas está usted fallando, o Ciclismo para Todos está omitiendo, para que ponga un poquito más de atención, independientemente de que las personas hayan terminado en tiempo la rodada o no.
y por supuesto pues la tribu estuvo presente en esa salvaje rodada. Y cambiando un poquito de tema, y ya para cerrar esta campechana, porque si no nos prolongamos, se nos fue una buena noticia, sin embargo se las presentamos porque el mes pasado, exacto, el mero mero, este personaje creado y sacado de la mente de Bob Kane, junto con el escritor Bill Finger, dieron a luz a un gran personaje y muy popular de las historietas o cómics durante el siglo XX, y nos referimos al Caballero Oscuro, al Caballero de la Noche, al estimadísimo Batman, que pues el mes pasado cumplió 80 años de vida, o de que fue descubierto, fue creado, y sobre todo que pues durante el año de 1939 que buscaban a otro personaje que diera otro giro o que repitiera el éxito que ya tenía Superman, pues nace y ve la luz este personajazo que, recordemos, pues varios directores, varios actores le han dado vida. El último ha sido Ben Affleck, que pues también ya se bajó de la nave toda vez de que su proyecto de la película del Caballero de la Noche pues fue dado de bajo, rechazado, que era una de las películas en donde Affleck dirigía y estaba en el papel, entonces hacía doble rol. También pues cómo olvidar esas películas de Tim Burton en donde se ve a un Batman muy muy oscuro, muy literal, o sea, perdón que repita la palabra, pero es un muy sobrio, muy oscuro, muy de no es tan apegado a las caricaturas o a los animes que la industria nos tiene complacido ver sobre un Batman tranquilo, alivianado, sino un Batman más real, que por supuesto pues tiene sus traumas también. Una recomendación, ahí está, mi hermano, bueno, a Bob Kane y a Bill Finger, que fueron los creadores de este personajazo, pues se merecen un aplauso, ¿no? Porque pues, la verdad es que nos dieron y nos han dejado una herencia muy muy importante o muy bonita, que es Batman. Y para cerrar esta campechana, pues tenemos que variarle a esto, y hay unas recomendaciones en esta plataforma de streaming muy 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 buenas que no podemos dejar de lado, no podemos dejar pasar, y se las compartimos en este momento. De las producciones que surgen de Netflix, hay dos series muy buenas, son de diferentes temáticas, de diferentes géneros, sin embargo, creo que me atrevo a decirlo a título personal, son muy buenas para recomendar. Ábranles el corazón. Y la primera es la que les comento a continuación. Década de 1930. Dos ex-rangers de Texas, con ese temple de acero que los caracteriza, pues para la manera de perseguir criminales. Los protagonistas, Kevin Costner y Woody Harrelson, también Kathy Bates. Sobre todo se recuerda a Costner por El guardaespaldas, también la de Danza con Lobos. Esas dos películas son muy buenas también, en donde pues se le ve un gran papel a Costner, interpretado hace la interpretación, mejor dicho, de Elliot Ness, de aquel detective, policía que persigue a diestra y siniestra al famosísimo Al Capone, interpretado por Robert De Niro. Que esa película tiene muy buen cartel, muy buen muchos actores desfilan, ¿no? Andy García, inclusive también Sean Connery, que también le hizo de el 007 en sus años
de juventud en sus años mozos, y tiene un amplio cartel de actores que alimentan mucho esa película. Y la siguiente, que es de otro género totalmente diferente, pero que a algunos nos marcó en nuestra infancia, pues nada más y nada menos que Ultraman. Esta especie como de un héroe de las estrellas que pues cae a este planeta y pues defiende al planeta mismo contra alienígenas, monstruos, extraterrestres, etcétera. Pero en esta serie ahora se basa que es el hijo de Ultraman para proteger el planeta Tierra. Tal vez no sea tan de la atención, pero quienes recordamos a Ultraman, como tipo Power Rangers en solitario, con grandes habilidades, pues nos llamará mucho la atención. Y pues sí, en algún punto pues a mí me atrapó. Entonces creo que llama mucho la atención, y sobre todo que la temática es una especie de anime, por si se sorprenden. Entonces la animación es buena. Y para cerrar con broche de oro esta campechana y esta microsección de recomendaciones de películas, pues por supuesto no podemos dejar de lado Hannibal, título llevado al cine por Sir Anthony Hopkins en el papel del Dr. Lecter, y también acompañado de Julianne Moore, y también por supuesto un actorazo que es Gary Oldman, que nos viene a la mente varias películas también, que es que tiene una gran actuación en Lion, The Professional, como ese policía que se mete tachas y cocaína para poder funcionar. Gran película también, estelarizada por Jean Reno y Natalie Portman. Vemos a una niña muy chavita, una Portman muy escuincla, pero sobre todo que pues llama mucho la atención ese papel de Matilda, haciendo una gran mancuerna con actorazo francés, en donde pues el final es muy triste, pero la película es muy buena. Bueno, a título personal, y me atrevo a compartírselas. Esta película, la última recomendación, como les comentaba, Hannibal, es basada en los libros de este escritor llamado Thomas Harris, que son una tetralogía, que por cierto son libros descatalogados. Entonces, si tienen la oportunidad de tenerlos en sus manos, son unos afortunadísimos, porque está muy pelado encontrar esos libros. Yo solamente tengo 2 de los 4 y la cacería continúa. Pero bueno, ya para cerrar, como siempre, nuestras redes sociales al servicio de todos ustedes: iHeartRadio, Spotify, Twitter, Facebook, YouTube, y por supuesto la plataforma inicial Spreaker. Y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes porque nos siguen no solo en La Campechana, sino en las películas, en las reseñas de con reflexión, en el libro de viaje, o en los martes en la vida en los miércoles tradicionales, que ya es una costumbre muy buena, que en este mes los miércoles del libro claroscuro descansan, vuelven el mes próximo. Luego los jueves de cuento independiente, con esas historias que atrapan, muy buena la de la Yowoki, por cierto, y más tardecito, el mismo jueves, el audio del cuento del jueves anterior. Los viernes con Moy, bandas independientes en plan B. Y por supuesto los sábados de especiales en plan B, del artista, la agrupación, el cantautor, el compositor o el músico en turno que le toque en la caja de bateo para presentarnos esa grande trayectoria que pues ya tiene en su vitrina y en su haber. Disculpen de nuevo la hora, pero antes de que nos vuelva a caer el chahuistle aguacero, pues nos vamos. A nombre de muchísimas gracias a Caro, a Sara, a Pavel, a Moy, a Costa, Arturo, a Tapia, mi hermano, déjate de ver, ahora que andas en Querétaro Rock. Y saludos a todos, no quiero mencionar un solo nombre porque pues, son tantos que nos siguen de muchas partes, de todos los ámbitos, amigos, familia, compañeros, hermanos del pedal, compañeros de ruta del senderismo, gente que
por terceros nos escuchan a través de esos grandes amigos que comparten este material. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Esto fue La Campechana, yo soy Tristán y nos andamos escuchando en la siguiente. ¡Chao!